Centro de alabanza y proclamación, el hogar de todas las familias. Esta conferencia le he titulado Generaciones, nuestras generaciones. ¿Cuántos de los que están aquí son padres de familia? Papá y mamá, ¿cuántos tienen hijos? Levante su mano. Ya vi su mano levantada. Ahora a todos estos padres yo les pregunto, ¿cuántos aman demasiado a sus hijos? Levante su mano. Muy bien, puede bajarla, aunque se portan mal a veces, ¿verdad? ¿Cuántos ya tienen nietos? Levante su mano. ¿Y cuántos aman a sus nietos con todo su corazón? Quiero preguntar, ¿alguien ya tiene bisnietos? Levante la mano. Mira, hay varios. Usted tiene bisnietos y se ve re joven, señor, no puedo creerlo. Empezó muy joven usted a tener hijos y todo. Qué bueno, le felicito y le bendigo en el nombre de Jesús. Escuche, amamos nuestra familia, amamos nuestros hijos, los que son abuelos aman a los nietos, y lo que más deseamos de parte de Dios para ellos es bendición de Dios para sus vidas, ¿verdad que sí? Anhelamos que les vaya bien, anhelamos que sean bendecidos, y la palabra de Dios es un instructivo y la palabra de Dios es verdad y nos muestra cómo funciona la bendición de Dios de una manera generacional, pero también nos enseña que tenemos que estar atentos porque también hay maldiciones que se transmiten de una manera generacional. Vamos a empezar en Números capítulo 14, por favor. Abra su Biblia en Números capítulo 14. Vamos a leer lo que dice el verso 18. Números 14, verso 18. Empieza a hablar bien bonito de parte de Dios, pero después hay una palabra muy firme también de parte de nuestro Padre. Dice: Jehová, nuestro Dios, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y los cuartos. Este pasaje nos habla y nos indica cómo funciona la maldición en cuanto a nuestras generaciones. Cómo muchas veces vivimos vidas, escúcheme, desordenadas y fuera de la voluntad de Dios. Y los que somos hijos de Dios tenemos al Espíritu Santo que nos hace entender cuando estamos haciendo y viviendo de maneras que a Dios no le agradan, y viene a nuestra mente una mentira del diablo que pensamos, pero esto que yo hago, aunque sé que está malo, no le hago daño a nadie, es algo que simple y sencillamente estoy haciendo yo. Pero la palabra de Dios nos enseña que aunque Dios es un Dios bueno, tardo para la ira y grande en misericordia, dice, no tendrá por inocente al que es pecador. Y dice, y la maldición de lo que nosotros hemos hecho, esa maldición no quedará en nosotros, esa maldición será heredada a nuestros hijos y a nuestros nietos. Yo creo que cualquier cosa deseamos en esta vida, que en vez de nosotros convertirnos en una bendición para nuestros hijos, nosotros seamos la puerta de entrada a la destrucción de la vida de nuestros hijos y de la vida de nuestros nietos. Lo que nosotros ahora hacemos, y es lo que tenemos que entender, esto abarca nuestras generaciones. Nosotros somos personas y siempre pensamos en el aquí y en el ahora, pero cuando Dios ve tu vida, no solamente está viendo tu vida, cuando Dios ve tu vida está viendo también a tus generaciones que vienen después de ti. Y entonces cuando nosotros estamos viviendo en esos pecados y en esas maldiciones, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice la palabra de Dios, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cada vez que usted lee la Biblia, cada vez que usted ora, cada vez que usted se congrega, que por cierto dice la Biblia, no deje de congregarse como muchos tienen por costumbre, porque por eso perdieron la fe. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, una predicación, maldiciones están siendo rotas en nuestras vidas. Venir a la iglesia no es un acto religioso. Bueno, es domingo, hay que ir al CAP, a la iglesia. No. Cada vez que usted viene a este lugar, Dios está rompiendo cadenas y maldiciones en su vida. Y yo creo que todos podemos ser testigos de esos. ¿Cuántos son testigos de, aunque no somos perfectos, que todo lo que éramos antes ahora ha sido cambiado? Somos mucho mejor que antes por la gracia de Dios. Levante su mano. Es la realidad de las cosas. Y la palabra del Señor
nos habla de las maldiciones que heredamos, pero también de las bendiciones que heredamos. Vamos a empezar con lo feíto para acabar con lo bonito. ¿Le parece bien? ¿Verdad? Para no terminar de una manera fea. Vamos de una vez a empezar con lo malo. Vamos a hablar de las generaciones y vamos a hablar acerca de David, un hombre de Dios, pero un hombre que tenía un problema. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, verso 1 al 4. Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Esta es una historia que los que conocen la Biblia, pues yo creo que ya la deben haber escuchado más de alguna vez. Pero yo quiero que entendamos esta parte de la historia. David tenía un problema con la lujuria. ¿Por qué le digo esto? Porque David, número uno, hizo algo que no fue diseñado por Dios. Los hombres que tienen muchas mujeres y que van a la iglesia dicen: ¿por qué no puedo tener otra mujer? Si David tuvo 1000 mujeres. Que él haya tenido 1000 mujeres no quiere decir que él estaba haciendo algo correcto. Al contrario, ese fue el problema. ¿Por qué tiene 1000 mujeres? Tenía un problema de lujuria. Tanto así que, teniendo 1000 mujeres, un día se levanta, está de ocioso, que por cierto un dicho popular dice que la ociosidad es la madre de todos los vicios y de todos los conflictos y problemas. Y dice, entonces ve una mujer desnuda que no es su mujer. Ahora, David tiene un problema porque de alguna manera se despierta su instinto sexual. Pues era muy sencillo: háblenle a la 383. No, pero no quería ninguna de las mujeres que eran sus mujeres, que por cierto ya estaba mal, porque Dios dice que varón y hembra los hizo Dios. Dice que al principio no fue así. Desde el principio Dios dijo que un hombre y una mujer nada más. Pero David, sin embargo, no contento de tener muchas mujeres, decide meterse con una que no es su mujer, por el problema que él tenía de lujuria. Y después, por esta causa, él tiene que mentir, él tiene que traicionar, él tiene que asesinar. Trajo maldición a su vida y perdió un montón de bendiciones porque él cayó en un pecado que se llama adulterio por causa de la lascivia, por causa de la lujuria que él tenía en su vida. Ahora alguien puede decir, está bien, era un pecado, pues es su bronca. No, no es su bronca. Ahora esa bronca, ese problema, ahora es problema de sus generaciones. No estoy hablando solamente de la lujuria. Estoy hablando de gente amargada, de gente que roba. Estoy hablando de gente metida en vicios. Estoy hablando de familias donde se casaron mal y después la generación se casó mal y después salió embarazada y después la muchachita salió embarazada y después la nieta salió embarazada, y maldiciones que se transmiten por las generaciones. De ese tipo de maldición, de todo tipo de maldiciones yo estoy hablando. Y cuando él hace esto, parece que ahí termina la historia, pero él tiene un hijo que se llama Amnón, un hijo que era heredero al trono, un hijo que tenía los tamaños para ser el rey, pero un hijo que le fue transmitida la maldición de la lujuria. Porque en segundo libro de Samuel, capítulo 13, solamente dele la vuelta a la hoja, del verso 10 al 14, dice: entonces Amnón dijo a Tamar. ¿Quién era Tamar? Su media hermana. Era su hermana. Él traza un plan, él organizó. ¿Para qué? Le dice: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella le respondió: no, hermano, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel.
no hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso ir, sino que pudiendo más que ella, la forzó, se acostó con ella, y dice la Nueva Versión Internacional, la violó. Violó a su hermana. Aquí yo quiero que usted entienda algo. David se metió con una mujer, ¿verdad que sí? Una mujer que no era su esposa, por un problema de lujuria. ¿Qué problema le heredó a su hijo? ¿Qué maldición le heredó a su hijo? La lujuria. Pero ahora su hijo no se estaba metiendo con una muchacha o con una mujer que no era su mujer. Ahora su hermano a la fuerza estaba violando a su hermana. Ahora su hijo a la fuerza estaba violando a su hermana. Escuche lo que voy a decir. La maldición no solamente se traspasa, la maldición va creciendo. Por la lujuria, después de ser un adúltero, ahora hay alguien, pero es un violador. Su otro hijo Absalón, no puedo contar la historia porque no tengo mucho tiempo, que la Biblia también lo describe como un hombre digno de ser heredero al trono, alto, fuerte, su cabello, etcétera, etcétera. Lo describe la palabra de Dios. Dice que entra en un conflicto con su padre, y cuando entra en un conflicto, ¿qué cree? Tiene el mismo problema que su padre, la lujuria. Y él ahora toma las mujeres de su padre y en un acto pornográfico en la plaza pública delante de todo el pueblo tiene sexo con todas las mujeres de su padre. Se metió con las esposas de su padre, porque la maldición no solamente se hereda, la maldición va creciendo. ¿Entiende lo que estoy hablando? ¿Por qué buscamos a Dios? Cuando buscamos a Dios no solamente para que Dios nos bendiga a nosotros. Cuando buscamos a Dios, nuestros hijos están siendo bendecidos. Cuando buscamos la protección de Dios, nuestros hijos están siendo protegidos. Cuando buscamos la sabiduría de Dios, nuestros hijos están recibiendo la sabiduría de Dios. Salomón, primer libro de Reyes, capítulo 11, verso 1 al 8, dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Salomón tenía un problema. ¿Cuál era el problema? El mismo problema de su padre, la lujuria. Pero ¿a dónde lo llevó su lujuria? A juntarse con mujeres extranjeras, mujeres perversas que Dios había dicho, no van a juntarse con ellas. Como Dios dice, no os unáis en yugo desigual, porque harán desviar su corazón. Lo hicieron desviar su corazón, y escúcheme, le hizo lugares para sacrificio a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Ponga atención, esto ni siquiera es algo solamente bíblico, está en la historia, usted lo puede encontrar en Google. Quemos era un ídolo abominable, el cual se supone que pedía sacrificios, y los sacrificios que se le ofrecían a este dios Quemos eran niños y mujeres vírgenes. Y después de hacer un acto sexual donde eran abusados y violados,
de las maneras más perversas que pueden existir, entonces los quemaban con llamas de fuego, los quemaban vivos. Eso hizo Salomón. Ofreció sacrificio a Moloc, ídolo abominable que al mismo tiempo pedía como sacrificio a las mujercitas vírgenes que después de ser violadas, abusadas de las maneras más perversas que pueden existir de una manera diabólica, se les acuchillaba y se les partía en pedacitos y se derramaba su sangre para aplacar la ira o para cumplir con el capricho de este ídolo abominable. ¿Qué pasó? Escúchame. La maldad no quedó ahí. ¿Qué pasó con la maldad? Se multiplicó. No podemos apapachar la maldad de nuestras vidas. Escuche lo que estoy diciendo. Porque no estoy dispuesto a maldecir la vida de mis hijos. Alguien dígame, por favor. Seré un conducto de bendición para la vida de mis hijos. Yo quiero que usted repita después de mí: seré un conducto de bendición para la vida de mis hijos. No solamente me estoy cuidando a mí, no solamente estoy peleando contra el pecado para yo ser santo y que Dios no me castigue y llegar al cielo. No, desde ahorita estoy protegiendo la vida de mis hijos, la vida de mis nietos y la vida de mis tataranietos, aunque todavía no nazcan y no los conozcan. Desde ahora los estamos protegiendo, viviendo conforme a la voluntad del Señor. Porque si apapachamos la maldad de nuestros hijos será multiplicada. Y no estamos dispuestos a hacerlo. Tenemos la historia de Abraham. Y me encanta la historia de Abraham. Un hombre de fe que Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela. Y cuando salió, pues salió con lo que tenía. No era pobre, pero tampoco era una persona rica. Y fue y siguió y obedeció la voz del Señor y fue fiel al Señor. ¿Qué pasó con él? Yo quiero que abra su Biblia en Génesis capítulo 13, verso 2. Dice: y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Este hombre fue fiel, y no estoy hablando ahorita de prosperidad económica solamente, estoy hablando de las bendiciones del Señor. Pero en este caso está hablando de una prosperidad económica, es solamente un punto para poder hablar de todo lo demás. Fue un hombre que fue fiel a Dios y Dios lo bendijo. Estoy diciendo que fue un hombre que fue fiel a Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Y Dios lo bendijo y lo multiplicó. Y dice: no era rico, era riquísimo. Génesis capítulo 26, verso 12 al 14. Y sembró Isaac en aquella tierra, Isaac el hijo de Abraham, y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Escucha lo que voy a decir. Isaac, el hijo de Abraham, pasó por un tiempo donde dice que había miseria y pobreza. De repente no tenía gran cosa, no tenía nada, estaba sobreviviendo. Pero sin embargo tenía la bendición que había sido heredada de parte de ¿quién? De su padre. Su padre había buscado a Dios y había sido fiel a Dios, y por tanto él era un hombre que ahora buscaba a Dios y era fiel a Dios. Su padre fue un hombre trabajador. Él que fue un hombre trabajador, no le cayó del cielo. Dice: y sembró la tierra aquel año y cosechó al 100 por 1. ¿Por qué cosechó al 100 por 1? Traía la bendición de papá. Dice: y el varón se enriqueció, se hizo muy poderoso, tuvo ovejas, tuvo todo eso. Y dice: y los filisteos le tuvieron envidia. Un padre bendecido va a engendrar un hijo bendecido. Un padre que honra a Dios va a tener hijos que honran a Dios. Un padre que vive para Dios va a tener hijos que viven para Dios. Un padre que es bendecido por Dios tendrá hijos que van a ser bendecidos por Dios. Porque yo sé que tus hijos van a ser bendecidos por Dios, porque el día de hoy tú eres bendecido por Dios. Porque yo sé que tus hijos pondrán su confianza en Dios, porque el día de hoy tu confianza está puesta en el Señor. Y las bendiciones van en aumento y van creciendo. Génesis capítulo 30,
verso 43. Vemos ahora la historia de Jacob, el nieto. Dice, y Jacob, este varón Jacob, se enriqueció muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. ¿Quién bendijo a Abraham? Dios. ¿Quién bendijo a Isaac? Dios. Por amor y por el pacto con Abraham. ¿Quién bendijo a Jacob? Dios. Por amor y por el pacto que tenía con Abraham y con Isaac. Por eso no me sorprende que Dios se presenta como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que Dios no solamente es nuestro Dios, es nuestro Dios, es el Dios de nuestros hijos y es el Dios de nuestros nietos. Aleluya. Es el Dios de las generaciones. Por eso le digo, lo que usted hace en el presente no crea que es irrelevante. Su vida pesa más de lo que usted se puede imaginar. Su vida es más relevante de lo que usted se puede imaginar. De su vida dependen vidas, dependen familias, dependen jóvenes, dependen niños, depende futuro. Yo soy predicador y pastor. Y Dios me ha dado una congregación bien linda, así como esta. Ahí en Torreón, Coahuila, si un día va para allá, visítenos, es una congregación preciosa. Dios me ha dado el privilegio de pastorearla. Y al mismo tiempo Dios me da el privilegio de poder predicar su palabra en muchos lugares. En iglesias tan lindas como esta, en muchos eventos. ¿Y por qué Dios me dio ese privilegio? Escuche, porque Dios dijo, no, es que el Fer, mis respetos. Como dicen en Torreón, es que el Fer trae con queso las quesadillas, o sea, machín. ¿Sabe que yo entiendo exactamente dónde está el génesis del ministerio que Dios ha puesto en mi mano? Se lo voy a decir. Mi abuela, en paz descanse. Mis dos abuelas tienen la misma historia, pero yo quiero contar la historia de la abuela de parte de mi madre. Se convirtió a Cristo Jesús. No era una viejita todavía, y yo todavía no nacía. Pero cuando llega a los pies de Cristo Jesús, solita, escúcheme, solita iba a la iglesia. Ella cuenta su historia, nos contaba su historia porque ya falleció. Llegaba a la iglesia, cantaba los himnos, escuchaba la predicación, la mayor de las veces se quedaba dormida. Pero ella dijo una ocasión, cuando escuchó una predicación, dijo, yo quiero servir a Dios con todo mi corazón. Y dice que se acercó con su pastor y le dijo, pastor, yo quiero servir a Dios. Y el pastor le dijo, bueno, pues ¿qué puede hacer usted, verdad? Y ahí en la iglesia la pusieron en una cosa y en otra. Y ella con pasión siempre estaba en su corazón, quiero servir a Dios. Viene su segunda generación, la generación de mi madre. Y mi madre Dios la levanta como una sierva de Dios. Ella y mi padre fundaron la iglesia que yo pastoreo el día de hoy. Una mujer consagrada al Señor, que ama al Señor, conoce la Biblia como usted no tiene la idea. Toda la Biblia completa la ha escrito 2 veces. Por pasión, no crea que por algo religioso, por récord Guinness, qué sé yo, no. Ama a Dios, ama la palabra de Dios, es una sierva de Dios y Dios le dio una iglesia, les dio un ministerio donde fueron bendecidos. Pero entonces viene la tercera generación. Y es donde estoy yo con mis hermanas, que los 3 servimos a Dios. Y para mí no fue tan complicado llegar y estar. Y Dios me abrió las puertas. Y Dios me dio gracia. Y Dios me dio favor. Y Dios ha sido más bueno de lo que yo puedo imaginar. No es por mis capacidades, no. Es porque Dios cumple con su pacto. ¿Entiende lo que estoy hablando? Todas las bendiciones que Dios me da a través de este trabajo tan lindo que Dios me ha dado, que es predicar su palabra y servirle, tienen el génesis en una abuela que fue fiel al Señor y le sirvió. Porque Dios dijo, el que es fiel en lo poco, le pondré en lo mucho. ¿Sabe qué? Aparentemente ella nunca estuvo en lo mucho,
No entendemos que cuando Dios dice que si somos fieles en lo poco nos podrá en lo mucho, no significa quizás que usted y yo lo heredaremos, sino que serán nuestros hijos los que verán realizado el sueño de Dios, y la bendición de Dios será multiplicada en sus vidas, que así como Abraham fue bendecido por Dios, los hijos serán bendecidos por Dios y los nietos serán bendecidos por Dios. Eso nos compromete a romper las maldiciones. Y alguien dice: pastor, pero yo tengo un hijo, no sé cómo dejar el alcoholismo, no sé cómo dejar esto, no sé cómo dejar otro. Rómpalos en el nombre de Cristo. ¿Cómo? En la presencia de Dios, porque dice la palabra de Dios: ustedes ya están limpios por la palabra de Dios. Conocerán la verdad, que es la palabra de Dios, y la verdad los hará libres. Ahí en Torreón, en nuestra congregación, empezó a ir un hombre, bueno, no sé cómo mencionarlo, porque digo, sí es hombre, pero es gay. Y se empezó a congregar, y nosotros lo dejamos. Famosillo en la ciudad porque es el mejor estilista. Ahí va mi esposa y a veces me lleva a mí, y si ve mi peinado dice: creo que no es tan bueno como platica. Pero bueno, él empezó a ir. Nunca a nadie le dijimos nada. Predicamos la palabra de Dios. Ahí está la presencia de Dios, que es la que rompe todo yugo. Estaba llenándose de Dios. Una ocasión mi señora me llevó allá que me cortara el pelo, y me empieza a decir: pastor, me fui de vacaciones con mi novio a Mazatlán. Y yo dije: no me cuentes nada. Yo no quiero oír tus cochinadas y tus perversidades. Y me dice: ¿y qué cree? Estando con él me dio mucho asco, y lo corrí. Le dije: no puedo estar contigo. No sé qué me pasó, pastor, pero es algo que ya no está en mí. No puedo. No hubo necesidad de que pasara y que oráramos y que le echáramos fuera el demonio. No, la palabra de Dios nos hace libres. Tienes esta congregación tan linda, felicidades porque están creciendo. Tienen ya 4 reuniones y amenazan con ser 45,000. No, si alguien dice: es que no puedo ir a la iglesia, digo: ay, no friegues, aquí hay a todas horas. Vente a la hora que puedas, ya hay una reunión aquí el domingo, o sea, por favor. Cuando usted se congrega, usted es libre de maldiciones. Pero lo voy a decir de esta manera: cuando usted se congrega, usted, sus hijos, sus nietos y sus bisnietos son libres de maldiciones. Porque hay personas que no han nacido, pero ya hay maldición esperándoles. Pero hay personas que no han nacido y ya hay bendiciones esperándoles. Nuestras generaciones les estamos amontonando bendiciones, para que cuando nazcan nuestros nietos, cuando nazcan nuestros bisnietos, hay una porción de bendición para sus vidas. Nacerán con el sello de la gloria de Dios, nacerán con el sello del Espíritu Santo. Yo cuando leí esta palabra, la verdad, yo soy pastor, padre de familia, conozco familia, me agüité, mano, cuando dice que la maldición alcanza hasta la 3ª y 4ª generación. Pero después Dios sanó mi corazón cuando me llevó a Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7, verso 9. Disfrútelo conmigo, por favor. Dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Aleluya. Wow. Esto es evangelio, estas son buenas noticias. Que guarda su pacto. Y aquí está, porque hay que leerlo detenidamente. Porque dice
Dios es Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. ¿Cuántos aman con todo su corazón al Señor? Calificamos a esto, dice, y que guardan sus mandamientos. No somos perfectos, pero aquí estamos, Señor, en tu presencia siendo perfeccionados. Estamos aquí trabajando, luchando para que todo lo malo que hay en nosotros quede limpio. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros heredamos maldición del pasado, pero la maldición se corta cuando una vida se entrega a Cristo Jesús. Todo ha quedado en el pasado, todas las maldiciones quedan enterradas, las cosas viejas pasaron, dice su palabra, y he aquí todas son hechas nuevas. Si veníamos arrastrando maldición del pasado, la cortamos y ahora sembramos una semilla y empezamos a echar raíces de bendición, y esas raíces darán un árbol que dará fruto, mucho fruto, al 100%. Lo creemos y lo declaramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Por eso amo a Dios, porque amo a mi familia, amo a mis hijas. Y yo pienso, ¿qué puedo dejarles a ellas? Soy un pastor, o sea, no me va mal, pero yo no puedo dejarles riquezas. Si alguien puede dejarle riquezas a sus hijos, no es pecado, está bien. Quiero dejarles algo. Y entendí que lo mejor que puedo dejarles es una herencia de bendición. Así que yo todas las mañanas oro al Señor: Señor, te entrego mi vida, porque al entregarte mi vida estoy entregando la vida de mis hijas también. Señor, en este día ayúdame a honrarte, porque si te honro a ti, yo sé que mis hijas también te van a honrar a ti. Mi hija mayor nos ha expresado a su madre y a mí que está en su corazón servir al Señor. ¿Y sabe por qué me emociono? Porque la abuela fue feliz sirviendo al Señor, y Dios la llevó hasta donde la tenía que llevar o la quiso llevar. Y mi madre fue feliz sirviendo a Dios hasta el nivel que Dios la quiso llevar. Y yo soy la persona más feliz del mundo sirviendo a Dios hasta el nivel que Dios me quiere llevar. Pero si el pecado fue en aumento, la gracia de Dios también va en aumento. Si mi hija sirve a Dios, no me imagino qué clase del nivel Dios tiene preparado para ella. No por amor solamente a ella, sino por amor al pacto que hace con aquellos que decidieron sembrar bendición para sus generaciones. Dice, hasta 1000 generaciones. Ay, ay, ay. Somos nosotros los que estamos sembrando bendición para aquella generación que verá venir a Jesucristo por segunda vez. No sabemos si falta 1 año, 10 años, 20 años, 50 años, 100 años, 1000 años. No sabemos el día ni la hora, nadie la sabe sino solo Dios. Pero dice hasta 1000 generaciones. Una de esas generaciones recibirá a Jesucristo, y nosotros habremos sembrado la bendición y la fe en Dios en ellos, para que mientras nadie entienda nada, nuestras generaciones levantarán la mano y dirán: bienvenido seas, Jesucristo, te estábamos esperando que descendieras a esta tierra por segunda vez, y que el Señor nos lleve a su santa gloria. Aleluya. Esa es la vida cristiana. De eso se trata la vida. Si usted piensa que esto es una religión o que esto es una mera costumbre, no es así. Es relevante nuestra vida, es relevante cada una de nuestras acciones. Y todos los que están aquí presentes, desde los adultos, los ancianos, aún los jóvenes y adolescentes que están en esta reunión, yo quiero decirles de parte de sus hijos, a los que tienen hijos y a los que todavía no los tienen, de parte de los hijos que tienes y de parte de los hijos que todavía no nacen, te digo de todo corazón: gracias por estar aquí, porque al estar aquí me estás bendiciendo. Quiero hablarte de parte de tus nietos, de tus bisnietos y de tus generaciones. Nunca los conoceremos, quizás no sabremos cómo son sus rostros, pero de parte de ellos yo te digo: muchas gracias por estar aquí.
porque tu fidelidad a Dios es mi bendición. Tu fidelidad a Dios es la seguridad para tus hijos. Escuché una conferencia de una señora joven llamada Sarah Jakes, hija de un predicador que es de mis predicadores favoritos, que se llama T.D. Jakes, un hombre que ha entregado su vida al Señor. Se perdió, no quería nada de Dios, fue a vivir su propia vida, pero sin embargo, ella cuenta que ahí donde estaba, en el día más oscuro de su vida, el Señor fue a rescatarla. Dice, yo estaba perdida, pero Dios me encontró. ¿Por qué la encontró? Porque hay pacto. Yo prometí que la bendición alcanzaría. Por lo tanto dijo, esta muchacha no puede vivir en maldición, porque sus padres sembraron bendición para ella y Dios la rescató. Mi amigo Alan Alducin, un pastor, predicador, se perdió, pero sus padres se habían honrado al Señor y había un pacto. Y él dice exactamente lo mismo, estaba perdido, pero hasta allá Dios fue y me rescató. ¿Por qué Dios lo rescató? Porque era muy útil para el reino. No, Dios lo rescató porque había pacto con sus padres. Un predicador muy famoso que a lo mejor algunos de ustedes conocen, es un buen predicador y un amigo nuestro, Andrés Speaker, se perdió, cayó en las drogas. No es un chisme, es un testimonio que él cuenta. Y hasta ahí donde él estaba, Dios lo alcanzó. ¿Por qué lo alcanzó a él y no a los demás? Porque en los demás no había pacto, pero en él sí había pacto. Y Dios dijo, yo estaba perdido y Dios me encontró y lo trajo de regreso a su reino para hacer algo glorioso para la honra del Señor. Tus hijos están perdidos, tus hijos están lejos de Dios, tus hijos parece que no va a suceder nada con ellos. Sé fiel a Dios, no importa qué tan perdidos los veas. Si hay un pacto, Dios los va a alcanzar. Porque si Dios dijo, lo hará. Si Dios habló, lo ejecutará. Porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Señor, tú dijiste que si yo te buscaba a ti y era fiel a ti, mis generaciones son benditas. Mis ojos no ven nada, pero en mi espíritu yo lo creo. Mis hijos son bendecidos. Lo declaro en el nombre de Cristo Jesús. Y así como el pródigo tú fuiste por él, así como los perdidos tú fuiste por él, irás por la vida de mis hijos y los regresarás al camino, Señor. Porque la bendición es para mi vida y para 1000 generaciones después de mí. Bendito sea el nombre del Señor.